Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan, capítulo 5, versículo 39. Tiempo de esperanza. Reflexionemos en un mensaje inspirador que puede transformar tu vida y tu corazón. Te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Te invitamos a escuchar estas bellas palabras de vida. Es una fría noche de invierno, pero el mensaje del Señor ha de ser proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mi nombre es Jonathan Díaz. Bienvenidos a su programa, Escudriñando la Escritura. En esta noche vamos a reflexionar sobre un tema que es importante en la vida de todo cristiano y tiene que ver con el sello de Dios. Independiente del credo, independiente de la denominación a la cual tú asistas, es importante como cristianos analizar en la Escritura qué es el sello de Dios y por qué es relevante hoy día tener discernimiento de este tema. Sabemos que estamos en los tiempos finales, sabemos que falta poco para el regreso del Señor Jesús. Y la Escritura nos dice que antes de que el Señor Jesucristo venga es necesario que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es necesario que llegue la gran tribulación. Es necesario que tú y yo seamos perseguidos por causa del Señor Jesucristo y de sus mandamientos. Por lo tanto, si estás en casa, te animo que puedas buscar un lápiz, un papel y tu Biblia y podamos juntos analizar en el Espíritu Santo qué es el sello de Dios. Déjate influenciar esta noche por el Señor y deja que Él te guíe a toda verdad. Leamos en conjunto el libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículos del 1 al 3. Y dice así: Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Imagínate, mi querido amigo, un mundo lleno de catástrofes naturales, asesinatos, crímenes, desórdenes, conflictos políticos y conflictos bélicos. Y que hay 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra que están refrenando aún mayores calamidades. El escenario del Apocalipsis del tiempo del fin, mi querido amigo, es mucho más desalentador que lo que estás escuchando habitualmente en las predicaciones de día sábado o día domingo. El pueblo cristiano no se está preparando para la gran tribulación. Y algunos han desechado de escudriñar la Escritura y van a temas y van a servicios religiosos donde la emoción y la música es prácticamente todo el programa. Es importante la alabanza, es importante que nos sintamos emocionados en el Señor, pero es más importante que escudriñemos diligentemente la Escritura. Y el libro de Apocalipsis nos llama a que podamos estar despiertos. El Señor ha de hacer un trabajo en el tiempo del fin de sellar a cada uno de sus hijos. Por lo tanto, la pregunta en esta noche es: ¿qué es el sello de Dios? Porque a mí me gustaría tener el sello de Dios, y me imagino que tú, mi querido amigo que estás escuchando este programa, también te gustaría tenerlo.
Cuando nosotros hablamos de la palabra viento o destrucción, inevitablemente debemos ir al libro de Jeremías capítulo 49, versículos 36 y 37, cuando nos dicen que los vientos tienen una significancia profética con destrucciones. Cada vez que hay vientos en el lenguaje del Apocalipsis, que es un libro simbólico, está haciendo alusión a destrucciones, guerras y catástrofes. Por lo tanto, estos ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra están frenando las catástrofes mayores que todavía no han sucedido. Escúchalo bien, mi querido amigo. Hay catástrofes y señales mayores que todavía no han ocurrido. Nueva era de paz, nueva era de Acuario. Lo que dice la Escritura es que se acerca la gran tribulación. Por lo tanto, haciendo un pequeño repaso de los grandes acontecimientos que han sucedido en la tierra en este último siglo, mi querido amigo, déjame decirte que es de preocuparse y es importante que velemos por nuestra seguridad como cristianos. Porque solamente en la Primera y Segunda Guerra Mundial, que en este conteo los historiadores han tratado de llegar a alguna cifra en cuanto a la cantidad de muertos, mutilados, respecto de las masacres que hubieron en estas batallas, por lo menos 20 millones de soldados rusos murieron. Nosotros estamos transmitiendo desde Chile, y Chile nos tenemos más de 17 millones de habitantes. Toda la población chilena muerta en una guerra, y solamente fue el ejército ruso. El pueblo judío fue exterminado. Bolonia, Normandía, en todos lados donde estaban los judíos, fueron aniquilados. 6 millones de judíos muertos y un poco más. Franceses muertos. Polacos muertos. Ingleses muertos. Por lo menos 70 millones de muertos, dicen los historiadores. 70 millones. Una guerra fatal, cumpliéndose la profecía del capítulo 24 de Mateo, cuando dice: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Luego dice: habrá grandes pestes y grandes terremotos. Estos años hemos estado siendo sacudidos por terremotos bastante fuertes en nuestra nación. Grados 8, grados 7. Y han aumentado la frecuencia. Señales de pronto regreso del Señor Jesucristo. Sin embargo, antes que el Señor desate los vientos de destrucción sobre el mundo, ha de sellar a sus hijos. Por lo tanto, ¿qué catástrofe nos esperan más adelante? Ciertamente, las trompetas del libro del Apocalipsis serán tocadas una tras otra, y las plagas o las copas de la ira de Dios del libro del Apocalipsis también serán soltadas sin mezcla de misericordia en los tiempos finales. Ya tendremos un programa para hablar de eso. Pero la pregunta de esta noche es: ¿qué es el sello de Dios? ¿Cómo se caracteriza? ¿Quiénes lo reciben? Otra pregunta importante, querido amigo, es: ¿por qué es necesario que Dios selle a sus hijos en sus frentes? ¿Por qué es necesario que el Señor haga este sellamiento? Efesios capítulo 1, versículo 13. Búscalo tú que estás en casa. Efesios capítulo 1, versículo 13, dice lo siguiente: y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Querido amigo que estás en casa, el Espíritu Santo, el bendito consolador que el Señor Jesucristo prometió antes de su crucifixión, es el que sella a cada uno de los hijos que ha aceptado al Señor Jesucristo como el único Salvador personal. ¿Tú aceptaste al Señor Jesucristo? ¿Le entregaste tu vida? ¿Fuiste bautizado? ¿Te has arrodillado e invocado su nombre? Pues el Espíritu Santo sellará tu vida si es que tú has reconocido en Cristo Jesús el Hijo del Dios viviente. Es maravilloso saber que tenemos un sumo sacerdote en los cielos que está intercediendo por nuestros pecados y que está a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como dice el libro de Hebreos. Ministro del santuario celestial, no hecho con mano humana, dice el libro de Hebreos.
este Señor Jesús, quien resucitó de los muertos, nos garantiza la salvación. Y el Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 13, es el que sella. Pero si nosotros tuviésemos la siguiente analogía, mi querido amigo, sellar significa marcar. Sellar significa hacer una distinción entre una persona y otra. Y vamos a hacer el siguiente ejemplo. Tienes que tomar un trabajo y necesitas ir a la notaría para que te timbren, ¿no es cierto?, tu título profesional para acceder a ese trabajo. El título tú lo llevas y el notario va a marcar ese título, ¿verdad? O mejor dicho, la copia del título, y te la va a entregar con una marca de agua y una firma. El sello es la marca, ¿no es cierto?, o el aparato que marca, esa especie de prensa que deja la estampa con la marca de agua. Pero la hoja no queda igual. La hoja sale marcada y se evidencia. Y en el proceso de sellamiento, el Espíritu Santo sella a los hijos que han aceptado a Jesucristo como Salvador personal, pero los hijos no quedan igual. Lo mismo pasa con la hoja. Queda una marca de agua en los cristianos que han sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Sus vidas tampoco quedan iguales. Y visiblemente se aprecian ciertos rasgos del Espíritu Santo en la vida de ese creyente. San Juan capítulo 3, versículos del 5 al 7, tenemos el episodio cuando Nicodemo, un importante personaje del Sanedrín, un fariseo, se acerca al Señor Jesús de noche y le pregunta al Señor: Maestro bueno, ¿qué cosa haré para tener la vida eterna? El Señor Jesús le dice: ¿me llamas bueno? No hay ningún bueno. Pero él le dice lo siguiente. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mi querido amigo que estás en casa, si quieres entrar en el reino de Dios y ser sellado, es necesario nacer de agua y del Espíritu. Seguramente ya estás bautizado. Si no te has bautizado en agua, y el bautismo de agua no es el bautismo que hacen en los niños. El bautismo que hacen a los niños es algo que no está registrado en la Biblia. Es una tradición pagana que la Iglesia Católica Apostólica Romana ha incorporado dentro de su liturgia y sacramentos. Pero los niños nunca fueron bautizados cuando niños. Y Jesucristo, nuestro ejemplo, fue bautizado cuando ya fue adulto y descendió al agua del Jordán y lo bautizó Juan el Bautista. Y como el Señor dijo: ejemplo os he dado, nosotros seguimos su ejemplo, siendo adultos, con discernimiento de arrepentimiento y de confesión de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, nos sumergen en las aguas del bautismo y salimos para vida eterna. Pero Cristo le dice a Nicodemo: también es necesario nacer del Espíritu Santo. Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 6, reafirman esta idea del verdadero nacimiento en el Espíritu Santo, registrando una historia bastante peculiar y que nos va a servir a nosotros para identificar cuál es la obra del Espíritu Santo y cuál es el sello de Dios. Pablo en Éfeso le dijo a los que estaban en Éfeso, versículo 2 del capítulo 19, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Esto muchas veces pasa, mis queridos amigos. Siendo cristianos, siendo hijos de Dios, ni siquiera conocemos realmente la obra del Espíritu Santo. Y creemos que ciertas manifestaciones es la obra. Y no profundizamos en la verdad bíblica. El apóstol Pablo le dice en el versículo 3: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron:
en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Mis queridos amigos, el Espíritu Santo hace una obra importante en la vida de cada creyente. Por lo tanto, hoy día que estamos en los tiempos finales, hoy día que estamos a las puertas de la gran tribulación, de la promulgación de las leyes dominicales que han sido profetizadas, y el surgimiento del hombre de pecado y del anticristo, cuando se vuelva la iglesia protestante al catolicismo, es vital importancia que seamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí entramos en terreno derecho para reflexionar sobre la obra que hace el Espíritu Santo en la vida del cristiano. Porque el Espíritu Santo deja huellas, marcas y cambios en la vida del cristiano. San Juan capítulo 16, versículos del 7 al 8. El Señor Jesucristo nos dice lo siguiente respecto de la función y la obra que hace el Espíritu Santo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Una de las funciones importantísimas y vitales del Espíritu Santo en tu vida, mi querido amigo, es que te convence de pecado. Cualquier evidencia de la obra del Espíritu Santo que no lleve consigo arrepentimiento es una obra de la emoción. Y hoy día hay muchas congregaciones que trabajan la emocionalidad, con grupos, con bandas, con música, con gritos congregacionales, con verdaderos mantras. Mantras en el hinduismo eran frases repetitivas que hacían que la gente entrara en estados alterados de conciencia. Yo como psicólogo doy fe de que en muchas congregaciones estos mantras están encubiertos de cristianismo. Hacen repeticiones hasta que alteran el estado de conciencia de muchas de las personas que se congregan ahí. Y la música, los ritmos y las percusiones facilitan la emocionalidad. Pero esa gente que cae en estos trances prehipnóticos que ellos denominan la obra del Espíritu o el mover del Espíritu, no están acompañados de arrepentimiento. Y en la obra del Espíritu Santo, dice el Señor Jesucristo, que convence de pecado. Y esta gente muchas veces está danzando, está gritando, está eufórica, pero no están arrepentidas. No es una obra completa del Espíritu Santo. No es hablar mal de esas congregaciones, sino que es necesario que ellos conozcan la verdad. San Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y San Juan capítulo 17 nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Por lo tanto, mis queridos amigos, es necesario que ellos sepan la verdadera obra del Espíritu Santo del Señor. Mateo 3, versículo 8, nos dice: haced frutos dignos de arrepentimiento. El Espíritu Santo hace frutos de arrepentimiento en la vida del creyente. Por lo tanto, para que lo vayamos entendiendo, el Espíritu Santo deja una huella en la vida del cristiano. El Espíritu Santo deja una marca que se evidencia, y una de esas evidencias de que el Espíritu Santo está en la vida de la persona y del creyente es que es arrepentido y deja su antigua vida. Se convence de pecado, cambia para salvación. Queda en evidencia un cambio en la conducta del individuo. Además, el Espíritu Santo, el bendito Consolador, realiza una obra que es un verdadero milagro en la vida del creyente.
en aquel que ha recibido el Espíritu Santo genuino y verdadero del Señor Jesucristo de Nazaret, el apóstol Pablo hace la analogía como si fuéramos nosotros un árbol. Gálatas 5, capítulo 22, dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu Santo, el resultado, la consecuencia, la obra, la marca que deja el Espíritu Santo en nosotros, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El cristiano que ha nacido de nuevo y que está andando en el Espíritu Santo deberá tener los frutos del Espíritu que el apóstol Pablo nos hizo mención. ¿Tienes amor en tu vida? ¿Tienes mansedumbre? ¿Tienes templanza? ¿Tienes benignidad? ¿Tienes paciencia? ¿Eres bondadoso? Porque si no tienes estas características, posiblemente el Espíritu Santo está luchando contigo y tú no has permitido que haga esa obra en tu vida y en tu corazón. Es de vital importancia que demos frutos. Y estos frutos dignos de arrepentimiento que nos hizo mención Mateo capítulo 3 versículo 8 son los frutos del Espíritu, los cuales están en la vida del creyente y en la vida de aquellos que están llenos del Espíritu Santo. Mi querido amigo que estás en casa, no te confundas y no te equivoques. El Espíritu Santo es el que sella, y este sello queda reflejado en la vida del cristiano. Y su vida no sigue igual. Hay cambios profundos y hay cambios sustanciales en el comportamiento y en el corazón del cristiano. Por eso que Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo ahora vive en mí. Una nueva vida en Cristo y que ha aceptado la salvación por medio de la fe en Jesucristo y lleno del Espíritu Santo, inevitablemente llevará frutos. Son el resultado de que el Espíritu Santo mora en el corazón humano. Uno de los mayores frutos que el Espíritu Santo obra en la vida de un cristiano es que esta persona viva un cristianismo genuino y proclame el Evangelio y gane muchas almas. Pero el Espíritu Santo no se limita solamente a los frutos, no se limita solamente al arrepentimiento. El Espíritu Santo también hace una obra de vital importancia que ahora en los tiempos del fin será más notoria que nunca. El verdadero y la verdadera obra del Espíritu Santo prometido hará que cada uno de los cristianos que son sinceros y han aceptado al Señor Jesucristo anden en los mandamientos de Dios. Fíjate lo que dice el capítulo número 8 del libro de Isaías. El versículo número 16. Isaías 8, versículo 16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Fíjate que acá está utilizando el profeta Isaías el mismo concepto que a Juan habla cuando dice que el Señor sellará a sus hijos antes que suelten el viento de las calamidades. La misma analogía. El apóstol Juan dice: es necesario que los hijos de Dios estén sellados con el Espíritu Santo. Ya sabemos que Él es el que sella. Antes que se liberen las plagas sobre la tierra, estos vientos de destrucción. El profeta Isaías dice: sella la ley entre los discípulos. Cuán importantes son los mandamientos de Dios. Cuán importante, mi querido amigo, son los mandamientos del Dios Altísimo. Porque estos mandamientos el hombre los ha adulterado. Hoy día decimos estamos bajo la gracia y despreciamos el mismo concepto bíblico
que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 versículo 17, cuando dice que no ha venido a abrogar la ley ni los profetas, sino que a cumplirla. Y me parece extraño que muchas congregaciones hoy día estén cayendo en ese tema tan importante. Sin embargo, decir lo siguiente: el mismo libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 señala una característica importante de los hijos de Dios antes de la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Qué interesante que acá en el libro del Apocalipsis se señala como una de las manifestaciones del pueblo de Dios que va a guardar los mandamientos de Dios. No dice los mandamientos de Jesús, porque muchos dicen que los mandamientos de Jesús son amar a Dios y amar al prójimo. Qué extraño, mi querido amigo, porque el mismo Señor Jesucristo fue el que copió y escribió con su propio dedo las tablas, los 10 mandamientos. Y como el Señor Jesucristo es ayer, es hoy y será por la eternidad, sus mandamientos no pueden ser desechables, no pueden ser manipulables, ni pueden ser cambiados por el hombre. Pero estaba profetizado, y vamos a tener un programa también destinado a cómo se cambió la ley de Dios a manos del Imperio Romano y a manos de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y lamentablemente hoy día muchos tienen la tradición de guardar 9 mandamientos, 8 mandamientos, 7 mandamientos. Creo que todos los pueblos cristianos deben volver a guardar el sábado, que será la piedra de toque del tiempo del fin, como lo veremos en posteriores programas. Hebreos 8:10. Estamos hablando del sello de Dios. Los temas son muy amplios. Y no es mi afán confundirte, amigo, sino que puedas llegar al conocimiento de la verdad. Hebreos 8:10 dice lo siguiente: y este es el pacto y el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Date cuenta, mi querido amigo, lo que está diciendo el apóstol Pablo en este momento es que el Señor, a través del Espíritu Santo, va a grabar la ley, los mandamientos en la mente de cada uno de sus hijos. Qué interesante que sea el mismo Dios que escribió en las tablas de piedra sus 10 mandamientos, ahora los quiera escribir en la mente de sus hijos. Porque una de las evidencias de alguien que está viviendo con el Espíritu Santo es aquel que no transgrede los mandamientos de Dios, o que quizás transgrediéndolos reconoce su pecaminosidad y pide perdón al Señor y lucha y trata de obedecer los mandamientos de Dios. No es posible como cristianos que nosotros estemos pisoteando la ley de Dios. No es posible que nosotros como cristianos estemos desechando los mandamientos de Dios. Salmos 19, versículos 7 al 9. Dice lo siguiente: David, quien tenía una clara visión de lo que es el Evangelio y una clara dimensión respecto de la ley de Dios y de los mandamientos, señalando lo siguiente en el capítulo 19 del libro de Salmos, versículos del 7 al 9. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Y por qué muchos cristianos creen que la ley es una carga?
¿Acaso no saben distinguir entre la ley de los sacrificios, que era una carga, y los 10 mandamientos? Es importante que lean y vuelvan a leer el libro de Levíticos, porque la palabra ley hacía una aclaración entre leyes de sacrificios que eran continuos y que eran una carga para el israelita llevar un cordero y sacrificarlo, versus los mandamientos de Dios, que son eternos y que son deleite. Hay una clara diferencia entre una ley que era ceremonial, que hacía que cada varón al 8º día tenía que ser circuncidado, con los 10 mandamientos, que son características del pueblo de Dios del tiempo del fin, como lo dice el libro del Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Romanos 7:12 nos dice lo siguiente, mi querido amigo. El libro de Romanos, el apóstol Pablo nos dice: de manera que la verdad, la ley es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Por lo tanto, si el mandamiento es bueno, justo y santo, ¿por qué iba a estar abolido en la cruz? ¿Cuál es la ley que está abolida? Será tema del próximo programa, cuando hablemos acerca de los 2 pactos. Sin embargo, el Espíritu Santo sella tu vida a través del sacrificio de Cristo Jesús que tú has reconocido. Nace en tu corazón frutos del Espíritu, los que describe Gálatas 5:22. Andamos en manifestaciones y dones del Espíritu también, porque el apóstol Pablo en el libro de Corintios, capítulo 12, nos dice lo siguiente. Apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, los regalos que da el Espíritu Santo. ¿Sabéis que cuando erais gentiles os extraviaba llevándoos como os lleva a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas y en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Por lo tanto, vamos a hablar de los dones y las manifestaciones, que también es la obra del Espíritu Santo. Porque a este les da el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 3 cosas importantes que hacen la obra del Espíritu Santo en el cristiano y en el creyente. Nos mueve al arrepentimiento, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, nos acerca al Señor Jesucristo, quien es el único garante de la salvación, quien es nuestro único intercesor ante el Padre, quien es nuestro único sumo sacerdote en el santuario celestial. El Espíritu Santo hace una obra milagrosa, que de ti emanan frutos del Espíritu, como el amor, el gozo, la paz, la benignidad, que leímos en Gálatas 5:22. El Espíritu Santo en este nuevo pacto, dice Hebreos 8:10 y Hebreos 10:16, graba los mandamientos en tu mente. Eres capaz de discernir la ley de Dios como santa, justa y buena, como dice Pablo en el libro de Romanos. Eres capaz de darte cuenta que son 10 mandamientos y no 9. Son 10 mandamientos, no 8. Por lo tanto, si estás hoy día con alguna falta en los mandamientos, pídele a Dios para que el Espíritu Santo obre y grabe sus mandamientos en tu mente. Que seas capaz de discernir la importancia de ser fiel a Dios guardando sus mandamientos, y que son delicia y deleite, como lo explicaba
el salmista David. Y además el Espíritu Santo hace que dé regalos, y estos dones, estos regalos, son las manifestaciones del Espíritu. Ciencia, discernimiento, palabra de sabiduría, profecía, sanidades, milagros, lenguas, para que sea predicado el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mi querido amigo, la hora ha avanzado. Sin embargo, el Señor está deseoso de sellarte con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no solamente te va a dar manifestaciones. Algunos dicen, bueno, yo estoy hablando en lenguas. ¿Y qué pasa con el arrepentimiento? ¿Qué pasa con los frutos del Espíritu? ¿Qué pasa con los mandamientos de Dios que están grabados en la mente? El Espíritu Santo no hace una obra parcializada, hace una obra completa. Y tú, mi querido amigo, puede ser que estés guardando los mandamientos de Dios. ¿Y qué pasa con los dones del Espíritu? Que no los estás empleando en la iglesia para el avance de la obra. Sí, estás cumpliendo los 10 mandamientos, perfecto. Pero ¿qué pasa si tú tienes el don de palabra y no estás predicando para el Señor? ¿Qué pasa si tienes el don de discernimiento espiritual y no lo estás ocupando para el avance de la obra? Cuidado, mi querido amigo. Y tú, que teniendo manifestaciones y mandamientos de Dios, no estás en amor, ni en gozo, ni en benignidad, significa que no estás llevando fruto. La obra del Espíritu Santo hace 3 cosas fundamentales en la vida de cada creyente. Por lo tanto, es importante que podamos discernir en el Espíritu que hoy día es tiempo de sellamiento. Que el Señor te bendiga, que el Señor pueda prosperarte, que el Señor pueda descender sobre ti a través del Espíritu Santo y te selle para salvación. Porque en este último tiempo, antes que se desaten los vientos de destrucción, como leímos al principio en el libro de Apocalipsis capítulo 7 versículos del 1 al 3, el Señor pasará sellando a sus hijos. ¿Y tú qué esperas? ¿Que no clamas por el Espíritu Santo? ¿Y tú qué esperas? ¿Que no le abres la puerta al Señor para que Él descienda sobre ti y seas completo? Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, como lo dice el Antiguo Testamento. Que Dios te bendiga. En Radio Vicente Pérez Rosales, 102.9 FM, hemos presentado el programa Escudriñando la Escritura. La Biblia tenía razón, donde hemos conocido un mensaje de esperanza, paz y verdad para este tiempo. Los esperamos el próximo domingo, desde las 13 horas, si Dios así lo quiere. Buenas tardes. Pronto volverá.